revelados. 7 materiales extraordinarios que transforman la innovación de manera inesperada. Miguel se quedó parado en el viejo desván de su casa familiar, sin poder creer en la magnitud de su dilema. Sus manos temblorosas sostenían un libro de notas desgastado por el tiempo, un legado dejado por su abuelo, un ingeniero agrónomo que había luchado por innovar en una tierra que prefería aferrarse a sus antiguas costumbres. La comunidad lo había ridiculizado por su audacia, y ahora, Miguel se sentía atrapado en esa misma red de desprecio. Las burlas de su hermano Carlos resonaban en su mente, y la decepción en los ojos de su madre, Marta, lo destrozaban por dentro. ¿Quién era él para desear romper con la tradición familiar y buscar un camino nuevo? Cada palabra en el libro parecía gritar por atención, por un cambio que podría sacudir su pueblo, pero el miedo lo dominaba. La voz de su madre, siempre llena de razón, lo atormentaba. Vender la finca sería lo más sensato, le repetía. ¿Un ingeniero agrónomo en una familia de campesinos? La vida de Miguel hacía tiempo que se había convertido en un ciclo de sueños aplastados y expectativas pesadas. La idea de aplicar los métodos innovadores que había estudiado en la universidad era un anhelo que a sus vecinos les parecía ridículo. Miguel podía sentir su mirada escudriñadora, como si se burlaran de sus aspiraciones. El aroma del campo, ese que lo había visto crecer, estaba cargado de dudas. Se imaginaba cosechando los frutos del esfuerzo, pero incluso su propio corazón se sentía dividido. Una parte de él anhelaba cambiar su realidad, revelarle al mundo que los materiales extraordinarios podían revolucionar la agricultura. La otra parte, derrotista, le decía que se resignara a ser un simple agricultor, oculto en la sombra del legado familiar, y así evitar que más risas lo aplastaran. Miguel cerró los ojos, angustiado. Cada respiración parecía más pesada, cada idea más distante. Anhelaba arriesgarlo todo, pero en su interior, había un miedo común, el temor al fracaso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se obligó a abrir el libro nuevamente, buscando respuestas en las páginas amarillentas que lo miraban como un viejo amigo. Con cada revelación sobre métodos de cultivo alternativos, su cuerpo vibraba con una creciente determinación, aunque la presión de cumplir con las expectativas familiares lo hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo. La sequía acechaba, y aunque se sentía como un loco por intentar salir de la senda marcada por generaciones, sabía que lo que estaba en juego era más que una cosecha, se trataba de su futuro, de su identidad. Pero cuando Carlos se enteró de su proyecto, las invectivas y la humillación comenzaron a caer como llovizna hiriente. Miguel dudó si valía la pena seguir adelante, y la tensión en su hogar crecía. Sin poderse contener, se enfrentó a su hermano, la angustia de este momento lo llevó al borde del abismo. No tienes ni idea de lo que hablas. Estás arruinando a la familia, le espetó Carlos. La dolorosa verdad lo golpeó, estaba solo en su lucha. La sombra del desprecio no solo anidaba en la comunidad, sino también en su propia casa. Con el reloj corriendo y la tierra pidiendo a gritos una solución, Miguel se arrodilló frente a la finca familiar, el corazón latiéndole desbocado. Nunca había sentido una carga tan pesada como esa. Su mente daba vueltas, enfrentándose a la decisión más crucial de su vida. Con el ambiente desolado y la presión abrumadora, se encontró al borde de un precipicio. El momento de actuar se acercaba, su decisión podría cambiar su destino o destruirlo, la única certeza que tenía era que debía hacerlo de inmediato. El aire en la finca se sentía denso y cargado de incertidumbre. Miguel, con la mirada fija en el horizonte, sabía que cada segundo que pasaba sin actuar lo acercaba más a una decisión que lo podría llevar al abismo. La presión aumentaba, pero en ese momento de crisis, una chispa de claridad iluminó su mente. No podía dejar que el miedo dictara su futuro. Se levantó, el polvo gris bajo sus pies se alzaba como una nube mientras avanzaba hacia la pequeña cabaña de herramientas que había pertenecido a su abuelo. Allí, rodeado de los utensilios que habían trabajado la tierra durante generaciones, se sentó en el viejo banco de madera. Con el libro aún en su regazo, abrió una página al azar, y sus ojos se posaron en un esquema de riego innovador que su abuelo había esbozado.
Era la respuesta que necesitaba. La tierra clamaría por su atención y su trabajo. Todo lo que tenía que hacer era arriesgarse. Esa tarde, Miguel tomó la decisión de aplicar sus conocimientos y poner en marcha el plan. Sabía que no sería fácil, pero sentía que cada pequeño paso era necesario para romper el ciclo que lo mantenía atado a su pasado. La mente llena de dudas comenzaba a aclararse, cada tipo de cultivo, cada método alternativo, cada material extraordinario que había aprendido durante sus estudios se convertía en un concepto tangible en su mente. Sin embargo, también era consciente de que enfrentaría la resistencia de aquellos a quienes había conocido toda su vida. Miguel buscó materiales para su experimento. Desenterradas del polvo, viejas herramientas de su abuelo se convirtieron en símbolos de unión entre el pasado y el futuro. Durante días, trabajó sin descanso en el campo, la primavera estaba en plena floración y la tierra comenzaba a prosperar con su nuevo sistema de riego. La idea de enfrentar a su hermano Carlos lo llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo, el deseo de demostrar que lo que hacía era correcto lo impulsaba a seguir adelante. Mientras Miguel cultivaba las primeras hileras de su nueva cosecha, notó cómo su mente se despejaba. Cada pequeño brote que emergía era un baluarte de su valor. Por primera vez, se sintió conectado con su abuelo, como si la esencia de su legado fluyera a través de él. Sin embargo, las palabras hirientes de Carlos aún lo atormentaban. El resentimiento y la decepción de su hermano representaban un peso adicional que a menudo amenazaba con volver a apoderarse de su motivación. Cuando finalmente se los presentó a su familia en una reunión familiar, el ambiente se tensó. Carlos, con una mirada de inseguridad, trató de tapar su rechazo. Esto es un capricho. No puedes solo esperarte que estos métodos funcionen, decía con desdén. La decepción en los ojos de su madre se sentía como una espada que atravesaba su pecho. Si no lo intento, nunca lo sabremos, le replicó Miguel, con determinación en la voz. Aquellas palabras resonaron en su mente, la realidad era que había dejado atrás su antiguo yo, y ahora se enfrentaba a un mundo lleno de posibilidades. Era el momento de que su voz, tan atrapada durante años, tuviera un lugar en la conversación. Sin embargo, al caer la noche, un nuevo dilema se presentaba. La sequía había comenzado a azotar la región, y el tiempo se agotaba para demostrar que su método funcionaba. Miguel, en su rincón del campo, reflexionaba sobre las noches en que había llorado por las decisiones que había tomado y cómo éstas lo llevaban al lugar donde estaba ahora, al borde de un nuevo comienzo. Cuando el sol se escondía, envuelto en sus pensamientos, Miguel miraba hacia el horizonte. La incertidumbre y la ambición coexistían, y sabía que, en la encrucijada de su vida, el momento de verdad se estaba acercando. Tendría que poner todo en juego. Cada paso lo llevaría más lejos de su pasado y más cerca de la razón por la que había comenzado todo. La noche caía y con ella, una nueva realidad. Había llegado el instante de probar que los materiales extraordinarios no solo existían en su mente, debía hacer que eclosionaran en su campo. Con el corazón latiendo fuerte, tomó la decisión de llevar sus ideas al siguiente nivel, sellando su destino por el bien o por el fracaso, y dejó escapar un susurro: es hora de demostrar lo que realmente soy. Mientras el silencio de la noche abría el telón de su nueva vida, Miguel sintió que un nuevo reto se acercaba. ¿Sería capaz de ganar la confianza de su comunidad para que aceptara y respaldara su innovador enfoque agrícola? Miguel despertó esa mañana con un propósito renovado. El cielo aún gris sobre la finca era un recordatorio constante de la sequía inminente, pero su determinación había crecido sin límites. Mientras tomaba el café en la cocina, cada sorbo se llenaba del deseo de demostrar que su plan podía cambiar el destino de la tierra que había heredado. Tenía que actuar, y su mente ya había comenzado a esbozar los detalles de lo que sería su siguiente paso. A medida que se vestía, revivía mentalmente las herramientas que había organizado el día anterior. Se sentía como un inventor a punto de revelar su creación. Recorriendo los rincones de su memoria, pensó en los 7 materiales extraordinarios que había aprendido en sus estudios: sistemas de riego, compostaje orgánico, o técnicas de cultivo en secano. Había tiempo, pero la sequía no esperaría a que él estuviese listo. Tenía que ejecutar su plan antes de que fuera demasiado tarde. La decisión era clara: debía lograr comunicar su visión a los demás. Sin embargo, el desafío que enfrentaba iba más allá de transformar la tierra, debía también transformar la percepción de su comunidad. Con el peso de la expectativa sobre sus hombros, Miguel comenzó a preparar un pequeño evento en la finca. A pesar de la oposición que había recibido, sabía que tenía que hacer aquello que deseara:
presentar su proyecto a las voces locales que pudieran ayudar o estorbar su causa. Mientras trabajaba en el diseño de su presentación, su mente quedó atrapada entre la emoción y la ansiedad. No se puede avanzar sin un riesgo, se repetía, aferrándose a esa idea como un mantra. Sin embargo, el recuerdo del escepticismo de Carlos se interponía, una sombra persistente que lo hizo dudar de su capacidad. La voz de su hermano resonaba en sus pensamientos, es solo un capricho. Decidido a enfrentarse a sus miedos, Miguel decidió que, afuera del evento, mostraría los resultados concretos de su esfuerzo. Pasó la semana implementando un primer tramo de riego, creando un espacio donde la tierra pudiera mostrar lo que era capaz de ofrecer. Se sintió entusiasmado al observar nuevos brotes emerger, signos de que su visión podía hacerse realidad. Cada día, el pequeño rincón que había transformado se volvió un símbolo de su progreso personal, uno que deseaba compartir con los demás. Pero el tiempo seguía corriendo, y los nubarrones elocuentes de la sequía parecían burlarse de su esfuerzo. La presión acumulada gritaba en su interior, y comenzó a cuestionar si había actuado demasiado rápido. La voz interna de la inseguridad se alzó aún más cuando se acercaba el día de la presentación, preguntándose si la gran mayoría no lo vería como un mero soñador. El día del evento llegó, y Miguel se sintió abrumado mientras los habitantes de su comunidad comenzaron a agruparse en su finca. Al verlos llegar, una mezcla de expectativa y temor lo invadió. Sus corazones estaban tan secos como la tierra, y él debía ofrecerles una solución tangible. Se colocó frente a ellos, el sudor le corría por la frente pero sus manos permanecían firmes. Estoy aquí porque creo que podemos cambiar nuestro destino. Lo que he trabajado no es solo para mí. Este es un esfuerzo de todos. Su voz temblaba, pero se escuchó clara. Era el momento que había esperado, un punto de inflexión en su vida. Con cada palabra que pronunciaba, una nueva capa de confianza se formaba en él, comenzando a desvanecer las dudas que durante tanto tiempo habían limitado su vida. Y mientras mostraba con entusiasmo los resultados de su experimento, sintió que una nueva luz se encendía en su interior. Si esto funciona, no solo será un rayo de esperanza para mí, sino para cada uno de ellos. Sin embargo, en medio de la presentación, un murmullo surgiendo entre las miradas atentas lo hizo detenerse. Carlos, en la esquina de la multitud, abría la boca para interrumpirlo. Miguel sintió que su corazón se detenía. La confrontación se avecinaba, un nuevo reto que pondría a prueba todo lo que había trabajado. ¿Sería capaz de enfrentarlo y, a la vez, mantener su camino por delante? Los murmullos del público comenzaban a elevarse, y Miguel, sintiendo la presión del momento, se aferró al borde de la mesa que había preparado con meticulosidad. No podía permitir que el desafiante de su hermano desmoronara lo que tanto le había costado construir. La incertidumbre y el desafío se entrelazaban en su mente, mientras la mirada de Carlos lo atravesaba como un puñal. ¿Y tú qué sabes de agricultura, Miguel?, preguntó Carlos, su voz resonando con desdén. Solo has jugado con unos pocos brotes mientras el resto de la finca se muere de sed. ¿De verdad crees que esto es suficiente para cambiar algo? Las palabras de su hermano eran como un eco cruel. Por un instante, Miguel dudó. Su visión, que había tomado forma gracias a semanas de esfuerzo, se tambaleaba ante el escepticismo de alguien que lo conocía tan bien. Pero, en el fondo, la chispa que se había encendido en su interior desde el primer día persistía. La presentación iba más allá de él, era una cruzada por el bienestar de la tierra que había heredado. En aquel momento, las inseguridades se enfrentaban al fuego de su determinación. Carlos, lo que he demostrado aquí son solo los primeros pasos, pero son pasos hacia la posibilidad. Esto no es solo un juego, es un compromiso con nuestra tierra, con nuestra familia, respondió Miguel con firmeza, sintiéndose cada vez más seguro de sí mismo. Su mirada recorrió a los asistentes, muchos de ellos seres que habían conocido el mismo sufrimiento que él. Tienen que ser parte de esta transformación. Juntos, podemos aprender a trabajar con lo que tenemos, a adaptarnos y a innovar, incluso cuando la naturaleza nos presenta sus desafíos más difíciles. El murmullo en la multitud comenzó a cambiar de tono. Algunos asintieron, otros parecían reflexionar. Miguel sintió que la energía estaba cambiando a su alrededor, la duda comenzaba a convertirse en curiosidad. No podía dejar escapar ese momento. Con un gesto decidido, Miguel continuó presentando su proyecto. Explicó las técnicas de riego que había implementado, cómo cada material que había elegido ayudaba a optimizar el uso del agua y a enriquecer el suelo.
Se detuvo a enfatizar el impacto del compostaje orgánico en los cultivos y cómo los métodos agroecológicos podrían ofrecerles un futuro sostenible. Mientras hablaba, los nervios se transformaron en pasión. Observaba cómo algunas caras se iluminaban con la comprensión y la esperanza. Miguel se dio cuenta de que cada palabra hablaba no solo a sus oídos, sino que también tocaba sus corazones. Con cada descripción de su innovador sistema de riego, la duda de su hermano se desvanecía lentamente y sentía que sus propias convicciones se afirmaban más intensamente. Al terminar su presentación, la sala rompió en un aplauso tímido, pero cada palma contra palma resonaba en su pecho como un reconocimiento a su esfuerzo. Miguel forzó una sonrisa, sintiendo que cada pequeña victoria contaba en su camino hacia la aceptación. Sin embargo, al mirar a Carlos, la provocación no se detuvo. Si eres tan bueno, ¿por qué no has conseguido que nadie más se una a ti en esto? La provocación estaba cargada de incredulidad. Las palabras de su hermano resonaron como una campana de alarma en su mente, el reto era inminente. Una mezcla de determinación y desafío brotaba en su interior. Este era el momento de no solo demostrar su capacidad, sino de ganarse la necesidad de colaboración, la exigencia de ser un líder en esta transformación. Veremos quién se une a mí, Carlos, contestó con desafío, sintiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las puertas de la autosuficiencia parecían abrirse lentamente, aunque el desafío de permanecer firme ante la oposición también estaba sobre su hombro. Mientras se alejaba del estruendo de la multitud que comenzaba a charlar sobre sus ideas, la intriga de lo que seguiría lo llenaba de energía. Tenía que superar las barreras de la incredulidad, pero también debía enfrentar sus propios temores personales. ¿Sería capaz de articular un camino hacia adelante que invitara a otros a trabajar a su lado? Estaba claro que ahora el reto no solo era de Carlos, sino también de Miguel mismo. ¿Podría transformar su visión en una acción colectiva que realmente marcara la diferencia? La respuesta sería problemática en el próximo capítulo de su vida. Al salir del bullicio, Miguel se tomó un momento para respirar profundamente. La adrenalina aún pulsaba en su interior, pero sabía que no podía permitirse relajarse, la presentación había sido solo el primer paso. La mirada escéptica de Carlos lo acompañaba, un recordatorio constante del juicio al que debía enfrentarse. Sentía la presión de tener que demostrar que su visión podía convertirse en una realidad tangible. Mientras caminaba hacia la granja, sus pensamientos se agolpaban en su mente. Había trabajado incansablemente en su proyecto de riego y compostaje, pero ahora necesitaba algo más que un sistema innovador, necesitaba una estrategia de comunicación que uniera a las personas, que las convenciera de que había un futuro mejor a través del trabajo conjunto. El desafío ahora era claro, demostrar sin duda alguna que su enfoque era superior. Al llegar a su oficina, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Con cada palabra, formulaba un plan de acción que no solo explicara los beneficios de su sistema, sino que también emitiera confianza y determinación, cualidades que sabía que necesitaba proyectar. Miguel se tomó el tiempo para investigar más a fondo los materiales que utilizaba. Sabía que la innovación estaba en los detalles, así que se concentró en los 7 materiales extraordinarios que había decidido incorporar. Cada uno de ellos tenía el potencial de transformar no solo su finca, sino la mentalidad de aquellos a quienes necesitaba convencer. Comenzó a redactar una presentación orientada a esas propiedades sorprendentes. El primer material era un tipo de plástico biodegradable que se descomponía con el tiempo y que él había introducido en sus sistemas de riego. Describiría cómo esta innovación no solo ayudaba al medio ambiente, sino que favorecería la retención de humedad en el suelo. El segundo era un sustrato multifuncional que mejoraba la calidad de la tierra, optimizando la nutrición de las plantas con una mezcla de nutrientes orgánicos. Sabía que si lograba comunicar cómo este sustrato beneficiaba a los cultivos en menos tiempo y esfuerzo, tendría una ventaja significativa. Así continuó enumerando cada material, liberando su mente y enfocándose en los beneficios que cada uno traería no solo a su finca, sino a todos los que decidieran adoptarlos. Y mientras escribía, la emoción crecía dentro de él. Comprendía que cada uno de estos materiales era una nueva pieza en el rompecabezas de su estrategia de liderazgo. Su enfoque cambió de pronto. En lugar de ver su proyecto como un esfuerzo individual, comenzó a visualizarlo como un ecosistema donde otros agricultores podrían prosperar junto a él. Para que su visión tuviera éxito, necesitaba construir una comunidad de innovadores que compartieran su interés por la sostenibilidad. Pero, ¿cómo podría hacer que esos agricultores desconfiados le dieran una oportunidad? Miguel decidió que era momento de actuar.
Llamaría a algunos de sus vecinos más cercanos, organizaría reuniones, realizaría demostraciones. Era hora de dejar atrás las dudas y transformar la incredulidad en curiosidad. En ese instante, cuando la estrategia comenzaba a tomar forma, el ruido de su teléfono interrumpió su enfoque. Una notificación. Era un mensaje de Carlos, así que no vas a renunciar. Veamos si realmente puedes convencer a los que importan. Esa provocación lo sacudió. Sabía que tenía un enemigo, pero eso también era un impulso. Había llegado el momento de demostrar no solo su compromiso con la tierra que amaba, sino también con la lucha personal que debía enfrentar. La duda aún le rondaba, pero ahora la veía como una chispa, no como una sombra. Miguel se levantó de su silla, con la determinación renovada. Saldría de la gruta que había sido su mente durante días, y su meta era clara, convertir su visión en algo que otros pudieran tocar, sentir y adoptar. Sería su prueba de supervivencia en una tierra que necesitaba un nuevo comienzo, así como él. El camino a seguir estaba lleno de incertidumbre, pero la posibilidad de transformar no solo su propia vida, sino la de su comunidad era un motor poderoso. Sus pensamientos se agolpaban en su mente cuando se preguntó, ¿qué más materiales extraordinarios necesitaría para vencer la resistencia? ¿Podría infundir suficiente motivación en los corazones de aquellos que se habían rendido a la fatalidad? La acción estaba cerca, pero él todavía no sabía que un descubrimiento impactante sobre su propia capacidad estaba a punto de revelarse. La mañana siguiente, Miguel despertó con un fervor renovado. Mientras la luz del sol comenzaba a colarse por la ventana, sus pensamientos zumbaban con ideas. Se había comprometido a demostrar que su proyecto no solo era viable, sino esencial. Sin embargo, también era consciente de que comunicarlo de manera efectiva requeriría un enfoque más estratégico. Decidido a salir adelante, comenzó su día revisando su presentación en busca de claridad. En su mente, cada material que había enlistado era un eslabón en una cadena más grande. Sin embargo, sentía que debía ir más allá de las características técnicas, necesitaba contar una historia. Las personas resonarían más con una narrativa que con datos fríos. Se propuso, entonces, convertir cada uno de los 7 materiales en protagonistas de su historia. El plástico biodegradable no solo era un reemplazo, simbolizaba el compromiso con el medio ambiente, una promesa de futuro. El sustrato multifuncional, en cambio, representaría la posibilidad de un suelo fértil, una tierra que podría nutrir no solo las plantas, sino también a las personas que dependían de ella. Miguel entendió que, al dar vida a estos materiales, comenzaría a dar forma a la mentalidad de aquellos a quienes necesitaba convencer. Al caer la tarde, Miguel se tuvo que enfrentar a otro reto, demostrar que su proyecto podía llevarse a cabo en condiciones reales. Lo que debía hacer ahora era planear una reunión en la granja, un evento donde los agricultores pudieran ver los beneficios de su sistema en acción. Debía coordinar todo con precisión, cada detalle contaba. Consciente de que la desconfianza de sus vecinos era palpable, sintió un escalofrío de ansiedad. Tenía que proyectar seguridad. Durante la noche, en un momento de soledad, se plantó frente al espejo y ensayó su presentación. Las palabras que había escrito comenzaban a fluir con naturalidad, como si aquel ambiente familiar le ofreciera el oasis de confianza que necesitaba. Entre las palabras, Miguel comenzó a descubrir su entusiasmo, un eco personal que nunca había sentido de manera tan clara. Pronto, la necesidad de feedback directo se hizo sentir. Se acercó a algunos de sus vecinos. Las reacciones fueron variadas, algunos escuchaban con atención, mientras que otros mostraban reservas, cruzando los brazos y preguntando con recelo. Con cada respuesta, Miguel sentía cómo su determinación se ponía a prueba, pero esto solo avivaba su pasión. Una de las vecinas, Clara, le preguntó sobre cómo podía confiar en que su sistema realmente funcionaría. Su pregunta, cargada de sinceridad, resonó profundamente en él. Era un momento decisivo. Miguel tomó una pausa y respondió con convicción, no solo a las dudas de Clara sino también a las de su propio corazón. Lo que ofrezco es más que tecnología, es una oportunidad para un cambio, para abrazar un futuro en el que no solo nuestros cultivos prosperen, sino también nuestras familias. Estoy aquí para guiar este proceso, codo a codo con ustedes. No me espero que confíen en mí sin evidencia, por eso quiero que lo veamos juntos, dijo, sintiendo en su interior un impulso que nunca antes había experimentado. Las dudas comenzaron a desvanecerse cuando sus vecinos vieron no solo la información, sino la pasión sincera de Miguel.
Esa conexión emocional comenzó a traspasar barreras, encendiendo un chisporroteo de interés. Sin embargo, tras esa victoria, una sombra le acechaba en la mente, algunos aún no estaban listos para el cambio, y eso le apremiaba a encontrar la manera de convencer a todos. Mientras se alejaba de la reunión, su mente giraba en torno a una última pregunta algo inquietante: ¿qué pasaría si los recursos que había estado utilizando no fueran suficientes? La lucha personal que ahora enfrentaba se había convertido en una dualidad interna. Por un lado, se sentía enérgico, dispuesto a desafiar cualquier obstáculo. Por otro, la presión de que un solo error pudiera estropear todo comenzó a asediar su mente. Miguel sabía que debía seguir avanzando. Las dudas seguían acechando, pero antes de ceder a ellas, decidió que era hora de realizar un último esfuerzo para afianzar su presencia en la comunidad. Necesitaba demostrar no solo su conocimiento, sino que podía ser un verdadero líder. Estaba a punto de llevar su proyecto un paso más allá. ¿Podría presentar un modelo de prueba que demostrara la efectividad de su sistema en un ambiente real? El resto del camino incluía risas, nervios y, sobre todo, una decisión clara que moldearía su futuro y, tal vez, el de todos a su alrededor. La realidad era que la revolución que deseaba no solo dependía de los materiales, sino de su propia capacidad para inspirar y guiar a los demás. ¿Estaba listo para ese desafío? La mañana siguiente, Miguel se despertó antes que el sol, con un propósito claro y una mezcla de ansiedad y emoción reverberando en su interior. Había decidido que su mejor estrategia sería construir un modelo a escala de su proyecto. En su mente, ese modelo no solo sería una representación física, sino también un acto de fe en sí mismo y en su visión. Se preguntó si realmente podría llevar a cabo cada aspecto del sistema en el terreno de su granja. En su primer intento de crear la base del modelo, desenterró herramientas y materiales que había acumulado. Al principio, la tarea parecía monumental, cada tarea un pequeño enemigo al que debía enfrentar. Sin embargo, mientras iba avanzando, se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. En lugar de temer a los obstáculos, comenzó a verlos como oportunidades para resolver problemas y aprender. Cada elemento que ensamblaba daba origen a nuevas preguntas en su mente. ¿Este material funcionará aquí? ¿Hay una forma más eficiente de hacerlo? En esos momentos de creación, Miguel se sintió más confiado y empoderado. Había algo rejuvenecedor en ver que las ideas cobraban vida, y ese proceso práctico lo ayudaba a ver más allá de la teoría, a aterrizar su visión. Esa tarde, mientras Miguel ultimaba los detalles de su modelo, recibió un mensaje inesperado: Clara quería verlo. Su corazón dio un salto, pues sabía que su interés era crucial para demostrar que su proyecto tenía el apoyo de la comunidad. Miguel se preparó para el encuentro. Sus pensamientos giraban entre la anticipación y la inseguridad. ¿Y si Clara no veía el potencial en su trabajo? No podía permitir que las dudas minaran su determinación. A medida que los minutos avanzaban hacia la reunión, comenzó a planear cómo explicaría no solo su modelo, sino también la historia que había tejido alrededor de cada material. Cuando Clara llegó, se notaba una expectación en el aire. Miguel condujo a su vecina hacia la mesa donde había instalado el modelo a escala. Sin perder tiempo, comenzó a explicarle cada detalle, las decisiones que había tomado en el diseño y cómo cada material tenía un propósito específico. ¿Ves? Este plástico biodegradable no solo es útil, es parte de un legado. Además, al combinarlo con este sustrato multifuncional, estamos creando un ecosistema que se alimenta a sí mismo, dijo Miguel, sintiendo cada palabra como una vibración de entusiasmo. Clara lo escuchó con atención. Los minutos pasaron como horas, y aunque su mirada era inquisitiva, había algo en su expresión que indicaba que había comenzado a entender la magnitud de lo que Miguel estaba intentando hacer. Sin embargo, todo cambió cuando Clara le preguntó: ¿y si la comunidad no acepta este cambio? ¿Cómo planeas involucrarlos? La pregunta, cruda y directa, resonó en el espacio. Miguel sintió como si el aire se volviera más pesado. Tenía que responder no solo con confianza, sino con una estrategia que pudiera aliviar las preocupaciones de su vecina. Lo que sucedió a continuación se sintió como una revelación para Miguel. En lugar de lanzar una respuesta preparada, se detuvo a reflexionar. Entiendo que la desconfianza es algo real, respondió, sintiendo como cada palabra lo acercaba a la esencia de su visión. Por eso no solo quiero que me escuchen, quiero que vivan esta experiencia. Estoy dispuesto a trabajar junto a ellos, a ser parte del proceso. Necesito su retroalimentación, y eso solo ocurre si están dispuestos a participar.
Estoy aquí para construir juntos. Su sinceridad tocó a Clara, y aunque no había suficiente tiempo para profundizar en esa nueva dirección, sintió que estaba prendiendo una chispa de esperanza en ella. Cuando ella se despidió, Miguel sintió que había podido conectarse no solo con ella, sino con una idea más amplia: su proyecto podría ser una plataforma de colaboración y confianza. Sin embargo, las dudas regresaron con fuerza. El reto de construir vínculos genuinos y hacer que su aventura se volviera colectiva pesaba sobre sus hombros. Miguel se sentó en su mesa, exhausto y emocionado al mismo tiempo. Durante la noche, mientras repasaba sus pensamientos y emociones, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Era capaz de transformarse en ese líder que tanto anhelaba ser? La presión aumentaba, y había vislumbrado el camino a seguir. Pero una pregunta lo atormentaba: ¿sus vecinos realmente se unirían a él, o sucumbirían a la resistencia del cambio? La noche se hizo profunda y silenciosa, pero en el fondo de su ser, una nueva llamada resonaba, una pregunta inquietante: ¿realmente estaba listo para liderar un movimiento, o se convertiría en un solitario soñador? La claridad matutina del día siguiente trajo consigo un aire de determinación. Miguel se sintió a la altura del reto que enfrentaba. Ya no se trataba solo de su modelo a escala, sino de un compromiso mayor: el anhelo de ser un agente de cambio en su entorno. Sabía que debía superar la incertidumbre y, más que nada, aprender a conectar con su comunidad. Con el amanecer, tomó papel y lápiz para bosquejar un plan. Se dio cuenta de que su modelo y su visión debían ser más que una idea personal, tenían que abrirse paso en la vida de sus vecinos, convirtiéndose en una conversación y, eventualmente, en una colaboración. El primer paso no podría ser simplemente presentar el proyecto, tenía que involucrar a Clara y a otros interesados desde el principio. A medida que avanzaba el día, Miguel se propuso crear un pequeño taller en su granja. Un espacio donde los vecinos pudieran ver su modelo en acción, hacer preguntas y aportar sus propias ideas. La idea le entusiasmaba, pero también asustaba. Se preguntó una y otra vez si contaba con las habilidades necesarias para facilitar ese encuentro. A lo largo de la jornada, comenzó a planear cómo introducir el concepto de su proyecto sin abrumar a los demás. Se dedicó a investigar cómo presentar los beneficios de su sistema. Miguel se dio cuenta de que su capacidad para comunicar y gestionar la retroalimentación sería tan crucial como su invención misma. Así, cada conversación que tenía con amigos o familia se transformó en un ejercicio de práctica. Se presentó como un oyente activo, fomentando un diálogo donde tanto él como los demás pudieran compartir impugnaciones y expectativas. Una tarde, durante la cena con su familia, aprovechó para lanzar la idea. Los rostros de sus seres queridos reflejaban curiosidad, pero lo más importante fue la reacción de su hermana, que siempre había tenido un agudo sentido crítico. Sus preguntas eran incisivas, y cada vez que Miguel pensaba que había encontrado la respuesta perfecta, ella lograba plantear un ángulo que no había considerado. ¿Y si el modelo no funciona realmente? ¿Qué va a hacer si necesitas un cambio radical en el diseño?, le preguntó. En lugar de sentirse herido por la crítica, Miguel sintió un destello de comprensión: su hermana le estaba empujando a pensar más allá, a evaluar la viabilidad de manera objetiva. Algo en su interior se desgarró, pero esa fricción también lo llevaba a un crecimiento necesario. Al concluir la cena, Miguel agradeció las preguntas desafiantes. Se dio cuenta de que cada duda conectada a su proyecto lo reafirmaba como un líder que podría enfrentar las adversidades. Profundizar en sus respuestas requería autocrítica, pero eso también significaba que iba en la dirección correcta. Al final de esa noche, no solo había fortalecido su argumento, sino que había descubierto un nuevo sentido de resiliencia. Las semanas siguientes, Miguel trabajó arduamente para crear su taller, el espacio que le permitiría articular su visión y abrir el diálogo. Pero, a medida que se acercaba la fecha, sentía la presión. La posibilidad del rechazo amenazaba sus ganas de avanzar. La balanza entre el amor por su proyecto y el miedo al fracaso parecía pendular constantemente. La noche anterior al taller, Miguel revisó cada uno de sus materiales. Al mirarse en el espejo, notó la increíble transformación que había experimentado. De un soñador lleno de dudas, había crecido a través de la confrontación con sus propios temores y las voces críticas que lo rodeaban. Sin embargo, una chispa de angustia lo recorrió al recordar el evento inminente. Con la presentación programada para el día siguiente, Miguel se preguntó: ¿sería capaz de convertir el modelo en una puerta abierta a la colaboración, o simplemente sería el eco de sus propias inseguridades? La pregunta lo sacudió,
y en la quietud de la noche, un nuevo sentido de urgencia comenzó a brotar en él. Mientras cerraba los ojos, Miguel comprendió que el verdadero reto aún estaba por llegar. No solo era presentar su idea, sino lograr que otros se vieran reflejados en ella. Mañana sería el día de la verdad, y sabía que su destino no solo dependía de su habilidad para presentar, sino de su capacidad para escuchar y conectar. Con ese pensamiento perturbador resonando en su mente, se durmió, consciente de que el riesgo de abrir su corazón podría ser una de las decisiones más arriesgadas y reveladoras de su vida. El sol se alzó, brillante y riguroso, tiñendo el cielo de un azul claro. Miguel despertó con el corazón acelerado. Aquella luz le recordó que el día finalmente había llegado, el día de su taller. Se vistió con rapidez, el ruido de sus pasos resonando en la casa, mientras su mente se debatía entre el temor y la emoción. Pensó en todo lo que había preparado, cada material revisado y cada respuesta ensayada en su mente. Pero por cada afirmación que había ensayado, un torrente de dudas lo abordaba. Al llegar a su granja, vio el espacio que había transformado para la presentación. Sillas dispuestas en círculo, mesas donde colocar los materiales, y su modelo central, pulido y brillante, esperando ser descubierto. Miguel sentía que algo de su esencia se había depositado en cada rincón, había dado forma al lugar, no solo física, sino emocionalmente. El tiempo avanzaba y la ansiedad lo consumía. Miró su reloj, cada minuto marcando un compás de su creciente nerviosismo. ¿Y si no llegaba nadie? ¿Y si su esfuerzo resulta en silencio, en miradas vacías? Mientras luchaba contra estos pensamientos, recordó las palabras de su hermana, frases que resuenan en su mente como un mantra: prepárate para los imprevistos. Esa frase, en lugar de ser un lastre, se convirtió en un faro. Consciente de que no podía controlar la reacción ajena, Miguel decidió enfocarse en lo que sí podía. Comenzó a repasar su presentación mentalmente, cerrando los ojos y permitiendo que cada frase fluyera desde su corazón. Se concentró en transmitir no solo el diseño de su modelo, sino la pasión, el propósito y la visión que lo habían llevado a emprender este camino. Sus manos se aferraron a los materiales, y la ansiedad fue cediendo a una determinación renovada. Poco a poco, comenzaron a llegar los vecinos. Primero Clara, con una sonrisa alentadora que lo contagió. Luego, otros, algunos conocidos, otros menos, pero todos con una incógnita en la mirada. La emoción de la llegada de cada uno lo empujaba a romper con los límites de su inseguridad. Se dio cuenta de que, si bien la presentación era esencial, lo más importante era la interacción que generaría entre ellos. Con cada persona que se acomodaba en la sala, reconfiguraba su enfoque. El modelo no era solo su invención, cada persona allí podría ser un contribuyente, un co-creador en esta aventura. Al iniciar el taller, sintió que compartían no solo un proyecto, sino un deseo genuino de crecer juntos. La voz temblorosa al principio se convirtió en un tono firme y claro. Tras explicar el modelo, Miguel se permitió hacer preguntas, retando a los asistentes a idear mejoras o preocupaciones. Las respuestas iniciales fueron cautelosas, pero a medida que el diálogo se intensificaba, así también lo hacía la creatividad en el aire. Algunos ofrecieron ideas legítimas, otros plantearon cuestiones desafiantes, y él aprendió a escuchar cada sugerencia sin defensas. El miedo gradualmente se transformó en una serie de descubrimientos, tanto sobre su proyecto como sobre sí mismo. La interacción generó un ambiente cálido, donde el diálogo se convirtió en un catalizador de oportunidades. Sin embargo, en medio de esta conexión, Miguel sintió que una preocupación latente regresaba, la posibilidad de que su modelo no funcionara como esperaba. Esa inquietud surgió con fuerza cuando uno de los vecinos planteó una situación desfavorable que nunca había considerado. Miguel tuvo que enfrentarse a la dura realidad de su proyecto, su modelo era un riesgo, y la posibilidad de fallar estaba latente. La sala quedó en silencio al compartir sus miedos, pero en ese momento, una chispa iluminó su ser. Era el momento de ser auténtico. Reconozco que esto puede no funcionar, declaró, su voz resonando con sinceridad. Pero estoy aquí, no solo para presentar una idea, sino para construir una solución juntos. Las dudas son tan parte de esto como las ideas brillantes. Las miradas que antes mostraban escepticismo, ahora ardían con interés. La vulnerabilidad que Miguel había decidido abrazar se transformó en un hilo que conectaba a todos. Había logrado algo excepcional, había creado un espacio de apertura y co-creación genuina. Su taller se convirtió en más que una presentación, era una reunión de mentes deseosas de explorar lo desconocido y empoderar a los demás.
Sin embargo, en esa atmósfera de confianza y colaboración, la pregunta que lo había perseguido desde el principio se volvió más intensa: ¿sería suficiente? El camino hacia el éxito sería adverso, reconocerlo era el primer paso. Mientras escuchaba con atención las aportaciones de los demás, una semilla de ansiedad comenzó a crecer en su mente. Miguel sabía que el verdadero desafío, el que podría redefinir su proyecto, estaba aún lejos de ser resuelto. La manera en que usaría esta colaboración para dar vida a su visión se tornaría un nuevo reto en sí mismo. Mientras compartía sus pensamientos, la necesidad de gestionar esta transición con habilidad se hizo aparente. ¿Tendría las herramientas necesarias para guiar y no forzar? Con cada respiración profunda, Miguel entendió que la jornada apenas comenzaba y que el verdadero éxito no era solo crear un modelo, sino cultivar la confianza de aquellos que lo rodeaban. Era un proceso que requeriría tanto esfuerzo emocional como intelectual. ¿Pero lograría mantenerse firme ante las tormentas que llegaran? Ese interrogante quedó en el aire, un eco prometedor que resonó mientras se abría la puerta a un futuro incierto, pero emocionante. Miguel se encontraba en la encrucijada de su vida. La energía del taller aún latía en sus venas, y recordar la conexión genuina que había establecido con sus vecinos le proporcionaba un nuevo impulso. Los debates en el taller no solo habían revelado posibilidades, sino que también habían generado un sentido de pertenencia, un hito hacia la aceptación de su propuesta. Era hora de actuar sobre esas interacciones. Los días siguientes, Miguel se sentó a analizar cada idea y sugerencia ofrecida. Su enfoque se había ampliado, ya no veía su proyecto como una necesidad personal, sino como un esfuerzo comunitario. Este cambio le otorgó una perspectiva renovada y auténtica. La idea de construir un equipo no solo era atractiva, sino esencial para el futuro agrícola que imaginaba. Decidido, organizó una segunda reunión, pero esta vez no como un simple taller, sino como un verdadero espacio colaborativo. Miguel invitó a un grupo selecto de vecinos que habían mostrado interés en participar. Les propuso que fueran los guardianes de la tierra, un equipo que trabajaría codo a codo para llevar a cabo las innovaciones agrícolas. La propuesta resonó magnánimamente entre ellos, y uno a uno se comprometieron a ser parte del cambio. Mientras construían este colectivo, Miguel se percató de que debía liderar con el ejemplo, no solo con estrategias tecnológicas, sino también con escucha activa, reconocimiento y aprecio hacia sus contribuciones. Comenzaron a experimentar con su modelo de riego en parcelas seleccionadas y, aunque los resultados no siempre fueran los deseados, había un crecimiento palpable, no solo en la tierra, sino en cada miembro del equipo. En cada reunión, Miguel se aseguraba de que todos tuvieran voz. La construcción de ese espacio inclusivo no solo fortalecía el proyecto, sino que también transformaba a la comunidad. Las críticas se convirtieron en una oportunidad para mejorar y adaptar, mientras que el entusiasmo se hacía contagioso. Se convirtió en un facilitador de diálogos, donde cada persona traía su experiencia y aprendizajes, enriqueciendo así el proceso. Un día, mientras revisaban los resultados de sus métodos, un vecino levantó la mano y dijo: Miguel, no solo nos has enseñado a innovar, sino que también nos has devuelto la esperanza. Aquella afirmación fue como una estrella brillante en su jornada. No solo había superado el desafío de la aceptación, sino que había inspirado a otros a reimaginar su labranza y su futuro. Con el paso de los meses, el círculo de los guardianes de la tierra creció. La comunidad empezó a reconocer los beneficios tangibles de las innovaciones. Las cosechas eran más abundantes, la calidad del suelo mejoraba, y lo más sorprendente, el clima adverso se sentía menos opresivo. La resiliencia que habían alcanzado era un testimonio de su esfuerzo colectivo. La culminación de su proyecto se dio en una feria agrícola que él propuso organizar, donde no solo presentarían los resultados, sino que también compartirían sus aprendizajes con otros agricultores del pueblo. El día del evento, la comunidad se reunía, llena de orgullo y satisfacción. Miguel sintió el peso de su camino recorrido en cada mirada, en cada sonrisa. Al momento de hablar ante los asistentes, Miguel proyectó confianza y certeza. Hoy no vengo solo como el creador de un modelo, hoy soy un testimonio de lo que podemos lograr juntos, uniendo nuestras voces y nuestros esfuerzos por un futuro mejor. Su discurso resonó con cada corazón presente. La gente podía ver en él a un líder, a alguien que había trascendido sus miedos y que había conquistado su lugar. Cada palabra emitía poder, cada frase reflejaba crecimiento personal y colectivo. Cuando terminó, el aplauso que inundó el lugar no solo celebraba sus logros individuales, sino la unión que había permitido crear. Miguel entendió que había quebrado el ciclo de la duda.
Desde ese momento, no solo era un ingeniero agrónomo, había evolucionado en un líder comunitario, un innovador serial que impulsaba el cambio. La jornada culminó con un compromiso renovado entre la comunidad para seguir adelante y explorar nuevas prácticas agrícolas que beneficiaran a todos. Miguel había logrado no solo transformar la tierra, sino también su propia alma. La continuidad de su legado sería mucho más que un nombre en un libro, sería el resumen de una historia de éxito compartido, anhelado y alcanzado. Finalmente, en la tranquilidad de la noche, mientras miraba las estrellas, supo que su vida había encontrado un nuevo rumbo. Ya no temía al futuro, ni al juicio de Carlos. Había superado sus propios límites y estaba dispuesto a continuar innovando y aprendiendo. Miguel sabía que el verdadero triunfo no solo era personal, sino colectivo, y había llegado para quedarse en su comunidad. Actúa ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbete inminentemente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y, seguramente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestras iniciativas. Hazlo ahora.